entre la península y las islas. El sistema de transportes, usted sabe muy bien que presenta o pone de manifiesto algunas cuestiones de carácter estructural, alguna deficiencia estructural. En primer lugar, me voy a referir a tres en concreto. En primer lugar, la interconexión entre los diferentes modos de transporte. No solamente en lo que es lo relativo al capital, a las infraestructuras, sino también en cuanto a la lógica, en cuanto a lo que es la interconexión, porque no cabe duda que es necesario la generación de nuevos mecanismos de interconexión, de coordinación y de armonización. Estoy pensando, por ejemplo, en la figura de los consorcios. Y yo creo que el Gobierno de España no se ha implicado en esta empresa lo suficientemente. En segundo lugar, el transporte de viajeros en el medio rural, que sigue siendo una asignatura pendiente de las comunidades autónomas, pero también del Gobierno de España, que no puede estar ajeno a la situación que tiene el transporte en el medio rural, inexistente en algún caso, como es el caso de mi tierra, Castilla y León, donde hay pueblecitos pequeños que no tienen garantizada la conectividad ni la movilidad. Y, por lo tanto, le pido que se implique también y que se dignifiquen los nodos de transporte. Me estoy refiriendo a las estaciones de autobuses, donde perfectamente el Gobierno de España puede impulsar con convenios de colaboración. Hay estaciones de autobuses que responden a parámetros de la España de los 50. Usted lo sabe muy bien. Y es necesario que el Gobierno de España impulse y colabore con las comunidades autónomas y con la Administración local y, al mismo tiempo, clarifique el marco normativo. En tercer lugar, es necesario un plan de innovación y mejora del sistema de transportes, aprovechando la era digital, un plan que puede contribuir perfectamente a mejorar la eficiencia y la prestación del servicio. Usted me puede decir que el Gobierno y que el Ministerio de Fomento tiene un plan de innovación y mejora. Aquí lo presentó el propio ministro. Pero yo también le digo que no veo ningún reflejo en ninguna de las partidas presupuestarias. No lo veo. Es un plan que se nos presentó con todo el boato del mundo, que, permítame que lo pongamos en duda hasta que lo veamos, pero que no tiene ni un solo reflejo presupuestario, salvo que usted nos demuestre lo contrario. Y, por último, la seguridad en el transporte. Vital, vital, en los diferentes modos de transporte. Creo que se debe reforzar y creo que también lo debe liderar, en este caso, el Ministerio de Fomento. Con esta crítica, permítame que le diga que los presupuestos reflejan una política continuista en materia de transportes y en materia de infraestructuras también, y que creo que hay recorrido para la innovación, para la mejora y, sobre todo, también para reforzar la seguridad. Esto en cuanto a valoración global del presupuesto. En cuanto a las partidas presupuestarias, pues un recorrido por los distintos programas, 441 PN, subvenciones, pero también de normativa, ponen de manifiesto un incremento, en algún caso muy notable. En transferencias a empresas privadas en el transporte de mercancías por vía marítima, pues en mi cálculo me sale un 21,6%. Pero también a salvamento marítimo con un 10%, o Renfe con 500 millones, que no es inocente el incremento, porque sin duda alguna contribuirá a mejorar la cuenta de explotación de Renfe, pero también de Adif. Y al mismo tiempo cabe hacer una reflexión de cómo se encuadra este incremento en la futura liberalización a partir del año 2020. No me parece que sea inocente y no sé hasta qué punto contribuye pues, a generar valor. Pero hay un tema que nos preocupa. Mire, yo le agradecería que nos diga cuál es el nivel de ejecución de los distintos programas. Y eso que sus partidas o las partidas asignadas a sus programas por la propia naturaleza tienen un nivel de ejecución alto. Pero he de decirle, y quiero reiterar aquí una vez más, que la política que lleva el Ministerio de Fomento es de total opacidad. Somos muchos los diputados que nos hemos visto obligados a preguntar concepto presupuestario por concepto presupuestario del nivel de ejecución de presupuestos del Ministerio de Fomento. La respuesta se la puede imaginar. O no respuesta, o una respuesta con total ambigüedad como la que he recibido esta misma mañana. Nos hemos visto obligados a llevar a la mesa del Congreso
y pedir el amparo de la presidenta. Y la presidenta, al menos eso nos ha trasladado, el amparo del Gobierno. Bueno, pues aún así seguimos con una total opacidad en el nivel de ejecución. Aquí se han dado cifras, se han puesto de manifiesto. Yo le puedo decir que en mi provincia el presupuesto de inversiones, la ejecución no llega al 30%, constatado. Además, con cifras diversas. En este sentido, los presupuestos, con esta orientación, los presupuestos carecen de credibilidad. Mucho más cuando tengo que recordarle que en la etapa anterior, en la legislatura que gobernaba el Partido Socialista, había una página web que ponía de manifiesto la evolución y nivel de ejecución, que, por cierto, fue eliminada por el anterior el Gobierno de la 9ª legislatura. Por eso le pido que nos diga a cuánto asciende, si no se lo preguntaré por escrito, en los distintos programas y partidas presupuestarias, porque creo que de lo contrario se desvirtúa la acción de control de Gobierno por parte de los parlamentarios. También quiero destacar el desequilibrio y discrecionalidad de algunas partidas contenidas en el 441M. Bien es cierto que la tiene usted la responsabilidad compartida, pero quiero poner de manifiesto que todo lo referente a concesiones, a compensar a las sociedades concesionarias y también a compensar la pérdida de ingresos de autovías, tiene un claro carácter discrecional. No se puede entender cómo hay determinados tramos que tienen un auténtico problema de seguridad vial. Es el caso de la travesía nacional, de la Nacional 6 por San Rafael, que no cuentan con ese apoyo y, sin embargo, hay otros tramos que discrecionalmente, por una cuestión de oportunidad política o de interés político concreto, pues cuentan con este apoyo. Yo sí que pediría que la cobertura financiera se centrase fundamentalmente en las compensaciones por las obligaciones de servicio público. Trenes de corta, media distancia, porque creo que es realmente lo que aporta valor. He hecho referencia también al transporte a las subvenciones al transporte de mercancías por ferrocarril. Bueno, yo lo que observo es que la partida son aproximadamente de 10 millones para sociedades y 10 millones para empresas privadas, porque el resto son intereses de mora. Me parece que hay que seguir apostando, porque si algo contribuye a mejorar la competitividad del sistema económico español es el transporte por ferrocarril. Y con unas ayudas de 20 millones, más allá de las limitaciones que acabo de escucharle que pueda imponer Europa, me parece que es absolutamente necesario potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, porque es lo que puede unir a la entrada de los puntos nodales de puertos con los grandes mercados del centro de Europa y, por lo tanto, es lo que nos puede aportar valor. No hemos avanzado nada. Sí que me gustaría preguntarle qué planes tiene el Gobierno en el futuro en este área, porque no hemos avanzado muy poco. Otra cuestión que usted ha hecho referencia también es las ayudas para el abandono, bueno, que son, por cierto, las mismas ayudas que el año anterior y que el ejercicio anterior. Los transportistas están reclamando abandono, sobre todo de autónomos mayores de 64 años que no están en condiciones de poder seguir con esa actividad. Y utilizando sus cifras, les recuerdo que hay más de 100.000 empresas o autónomos en esta situación. ¿Le parece suficiente la asignación presupuestaria para este programa? Dado el problema que hay, mucho más cuando la Unión Europea acaba de fallar y nos acaba de condenar, porque nuestra normativa, tal y como está, ha declarado ilegal el requisito que impuso el Reino de España de 3 camiones para tener licencia, o 5 para el caso de los autobuses. ¿Qué planes tiene el Gobierno? ¿Qué actuaciones va a emprender para dar respuesta a este problema? Me quiero referir también al transporte público colectivo en España como factor esencial para garantizar la movilidad y dotar de financiación realista. La financiación del transporte público en España es desigual, irregular e imprevisible. Ciudades como Madrid, Barcelona y un poquito Canarias recogen 250 millones, prácticamente la totalidad, y ciudades de menos de 50.000 habitantes con plan de sostenibilidad, como ustedes conocen muy bien, el presupuesto no llega a 51 millones. Yo le pregunto, ¿a qué está esperando el Gobierno
para buscar equidad en el reparto y en la asignación? ¿Por qué no ha emprendido ninguna actuación? Ha hecho referencia también a esa. Se ha incrementado este año la tasa a 60 céntimos por pasajero. Yo le planteo si esta tasa es suficiente para abordar no solamente la renovación del edificio, del equipamiento, sino también para acoger nuevas competencias en materia de seguridad aérea. Y en SASEMAR, que usted ha dado la cifra de 170 millones, tengo tres preguntas. En primer lugar, si el plan de salvamento marítimo ha sido actualizado acorde con los acuerdos de París. No sé si se han actualizado o no se ha actualizado, pero en materia de contaminación es relevante. Y dos cuestiones que creo que lo ha planteado un compañero, creo que ha sido PNV, antes al anterior compareciente. Bueno, la sequía, el drama de la pobreza está consiguiendo que un gran número de pateras invadan no solamente el mar de Alborán, sino también amplias zonas del Atlántico y del Mediterráneo. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos en estos momentos la pequeña flota de salvamento marítimo actualizada y adecuada para ese incremento tan notable que tenemos en estos momentos de necesidad de salvamento? Y al mismo tiempo le hago otra pregunta en esta dirección también. A veces se nos presentan problemas de catástrofes en alta mar, con grandes barcos de tonelaje. ¿Tenemos equipamiento suficiente, alguna grúa suficiente, algún equipamiento para dar respuesta a esos problemas? Bien, estas son las cuestiones. Permítame, presidente, un pequeño recorrido de carácter normativo por tres bloques. En primer lugar, la reforma del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre. Y quiero plantearle tres cuestiones. En estos momentos estará en vigor en julio, creo. En estos momentos está en tramitación. El régimen sancionador prevé un catálogo de 27 sanciones mucho más exigente que el régimen sancionador de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Por qué no lo adecúan? Sabe que hay malestar entre los transportistas. Pero también el nuevo reglamento prevé rigideces muy notables introducidas a la hora de renovar o ampliación de la flota de vehículos. Para renovar la flota de vehículos solamente se puede hacer con vehículos nuevos. Esto genera un problema de rendimientos, sobre todo para las pequeñas empresas, pero también genera un problema en el mercado secundario de segunda mano. ¿Qué actuaciones van a emprender ustedes? También la situación de encorsamiento, a la que antes hacía referencia con la sentencia de la Unión Europea. Los titulares de menos de 3 vehículos se les impide crecer o decrecer de tamaño libremente y tampoco transmitir la propiedad. Es decir, vamos mucho más allá de la Unión Europea. ¿Qué va a hacer el Gobierno para resolver este problema? Y el ROT también plantea que aquellas empresas que entren en concurso de acreedores están orientadas claramente en nuestro país a desaparecer. En segundo lugar, le pregunto también por la ley y el Real Decreto de desindexación. Sabe que especialmente aquellas empresas que operan en régimen de obligación de servicio público, los costes que pueden ser revisados con esta normativa no son todos los costes de las empresas, lo cual les pone una situación difícil. Y los costes de la mano de obra tienen como referente los costes del sector público, cuando a veces los costes asociados a la negociación de los convenios colectivos de transporte son muy superiores. Bueno, esto es un problema que no sé qué posición tiene el Gobierno y me gustaría conocerlo, lo mismo que en la revisión. No se pueden revisar hasta pasados 2 años. Sí que me gustaría que nos diga si van a modificar ustedes los pliegos de concesiones para permitir minimizar el impacto. Y en el ámbito europeo, el paquete de movilidad de la Unión Europea, pues lo mismo, ya termino. Con cargas administrativas, tiempos de conducción y descanso, que transportistas pedimos más flexibilidad para que puedan estar más tiempo en su casa y, por lo tanto, concentrar los tiempos.
y también una carga administrativa notable, que es solicitar autorización para cualquier tipo de vehículo dedicado al transporte. Y por último, le pregunto por la euroviñeta. Bueno, sabe que la Comisión Europea viene planteando desde hace muchos años la necesidad de pago por el uso de la infraestructura, especialmente por las de alta capacidad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene previsto el Gobierno de España, apoyándose en la directiva aprobada por la Comisión Europea, aplicar en los próximos años un peaje en todas las vías de gran capacidad o al menos en los camiones? ¿Cuál es la posición? Porque lo he preguntado en distintas ocasiones y siempre he obtenido la respuesta por silencio. El silencio por respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordó. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Doña Ana Zurita.